Muy buenas noches y bienvenidos un día más. Como siempre, damos comienzo a nuestro informativo para ofrecerle la actualidad del día de hoy. Vemos los titulares. Este año han habido más turistas en las grutas de San José. La valoración en turismo en la campaña estival ha sido muy positiva. Del 4 al 9 se celebrará en la población de La Llosa la Semana Cultural. La Generalidad anuncia un nuevo paquete de medidas. El Partido Popular pide que se cierre el parque del Polígono 3. Tania Baños, alcaldesa de la población de La Vall, ha anunciado que este año han habido más turistas que han visitado las grutas de San José. Recordó que se subió el precio, pero que aún así los turistas optan por las grutas. De donar a conèixer un nou rècord de visitants a les coves durant l'estiu, i és que des de l'1 de juny fins al 15 de setembre, el que és purament la temporada estival, han sigut 10.000 visitants més respecte a la temporada passada. En un total de 113.000 persones les que ens han visitat en aquest període només, i el que suposa al voltant d'un 10% més de visitants respecte a l'any passat. I això és gràcies a l'esforç conjunt des de l'empresa municipal, des dels treballadors i treballadores i tot l'equip de treballadores i treballadors de Coves de Sant Josep i tot l'equip d'Emseball, i evidentment a la pròpia direcció de l'empresa, perquè en el seu moment vam apostar per un full de ruta d'inversions, de transformació, de canviar la il·luminació, de diversificar, el Singing in the Cave, l'espeleokayak i totes les activitats noves que fem que abans de governar nosaltres no es feien, i evidentment a l'aposta que vam prendre amb determinació des de l'equip de govern municipal d'augmentar l'entrada un 50%, i això suposava un risc i suposava una decisió complicada. Però això s'ha traduït en beneficis i això s'ha traduït en que ha vingut més gent a visitar-nos malgrat la pujada de preus per l'exclusivitat del destí que tenim. Aleshores, com dic, un esforç conjunt dels treballadors i treballadores. Estos números no s'aconseguirien si l'empresa anara mal, estos números no s'aconseguirien si hi hagueren problemes greus dins de la pròpia empresa, i transformar també en les decisions contundents de l'equip de govern que ja ve treballant des de fa 10 anys en aconseguir aquests números. Aleshores, estem de celebració, tal volta no sabem on està el límit de l'èxit, però ho estem fent en els recursos, en els mateixos horaris, en la mateixa capacitat, i això és fruit també de l'eficiència. Per un altre lloc, ara tenim beneficis a les coves de Sant Josep. Quan vam arribar a governar, el que s'ingressava era el que costava mantenir el personal i les despeses del paratge. No hi havia cap tipus d'interès d'empentar-lo, de voler fer-lo gran, de voler continuar promocionant, i ara tenim beneficis per tal de que aquests beneficis vagin, per exemple, al parc aquàtic o a les millores que hem fet a la piscina municipal coberta, i que no han tingut que eixir dels impostos de la gent de la vall. Per tant, jo crec que l'èxit és exponencial i repercutís ara sí en la ciutat. Per això jo crec que vull recordar les paraules de Mariano Rajoy, que deia «cuanto peor, mejor», i això crec que és el que està passant en l'oposició que tenim a la nostra ciutat. «Cuanto peor, mejor», perquè és la llei bàsica de la mediocritat. Quan no tens una alternativa de govern, quan no tens propostes a un model contrari al que s'està fent, quan no tens projecte per a la ciutat de la Vall, el que has de fer, o el que fan els que no tenen lideratge i sí tenen mediocritat, és difamar, és intentar posar mal dins de la cova, és tindre una repercussió i intentar projectar de forma negativa una imatge que no és de les coves de Sant Josep, de la Vall, d'algo que ha de ser de totes i de tots, intentar traure aquesta part negativa per a desprestigiar l'equip de govern. Quan no acaben desprestigiant l'equip de govern, acaben desprestigiant a la ciutat i a les nostres coves, que són de tots, de totes i de tots, i voler tapar la bona gestió que hi ha darrere de números que ells no van ser capaços d'aconseguir i que nosaltres hem estat capaços d'encausar i de planificar i de tindre un projecte de llarga duració per a la ciutat i per al seu desenvolupament. Per tant, tapar la bona gestió en missatges que poden ferir a les coves i que poden enviar un missatge d'alerta i que puguen provocar que deixen de vindre turistes és veritablement perillós. I vaig a dir més, en un d'aquests extrems, com se passen de frenada,
i poguera tindre una repercussió en l'obertura de les coves de Sant Josep, serien absolutament responsables si això arribara a més dins del funcionament de la pròpia cova, on vull recordar que viuen vora 50-60 treballadors i treballadores, per tant, famílies d'aquest poble, d'aquesta activitat econòmica, i que el seu sustent depèn de que això vagi bé. Per tant, un poquet de responsabilitat, d'altura de mires, i nosaltres el que oferim és treball, decisions valentes que puguen encausar un altre futur per a les coves i per a la imatge de la vall. Així que continuem treballant perquè tot apunta a que de forma global en l'any tornarem a batre rècords de visitants, i això és fruit de molt de treball conjunt y de molta empenta per la ciutat y per les coves de Sant Josep. Javier Ferreres, concejal de turismo en el municipio de La Vall, ha hecho una valoración muy positiva a lo que ha sido la campaña de turismo. Dice que desde la empresa se ha trabajado muchísimo para que los turistas puedan venir. Jo sí al paratge de Sant Josep, a la porta de les coves, de les nostres coves de Sant Josep, no? Estem així un poc per fer resum de lo que ha sigut la temporada estival, per a donar compte a la ciutadania de com ha anat l'estiu així al paratge. Com bé ha comentat l'alcaldessa Tania Baños, en el que són entrades en barca han tingut un increment d'un 10%, hem passat en el mateix període de l'any passat de 103.000 a 113.000. Després tenim en el que és l'espeleocaia, que hem tingut un creixement del 51%, hem passat de 1.213 visites a 1.826 visites, i en el que són en la tenda de fotografia, les fotografies venudes, hem tingut un creixement d'un 23%. Hem passat de 18.000 fotografies a 22.500 fotografies venudes en aquest mateix període. I respecte al quiosc, al Cacova, que com saben tots va començar l'any passat en el període, l'1 de juliol del 2024, i que en tot el període de l'any passat van tindre una facturació de quasi 73.000 euros, extrapolant i sumant el mateix període, que l'any passat van ser, només tenim 6 mesos per a poder avaluar, i ara tenim 8 mesos i mig, la venda en un període similar de 8 mesos i mig seria un 51% superior respecte de l'any passat. Per tant, com ja s'ha dit, són uns números fantàstics, són uns números, evidentment, que aprofitem aquest boom turístic que hi ha a nivell nacional, però també així al paratge, perquè un boom no ve perquè sí, sinó perquè hi ha una gestió darrere que se fa des de l'Ajuntament i des del personal de coves per a que aquests clients arriben així, per a que hi hagi una molt bona feedback en els turistes que venen i els seus comentaris després en les redes socials que fan que més vulguin vindre perquè el tracte que reben és meravellós i així se fa veure en les xarxes socials, i per tant està aquest increment per la qualitat que reben així al paratge, i per tant jo penso que aquest és el camí que van començar en 2015, d'aquesta millora, d'aquesta modernització del servei que se dona i de l'oferta turística del paratge de Sant Josep, aquesta diversificació, aquesta desestacionalització. Avui mateix estem a 17 de setembre i ho estaran veient en les càmeres que el paratge està completament a tope, com si estiguérem en temporada altíssima. Per tant, hem aconseguit aquest objectiu de que tot l'any puguem tindre personal, i al final això repercuteix en les persones com són els treballadors, que sí que n'hi ha uns treballadors fixes, però també tenim uns treballadors temporals que cada vegada treballen més mesos al paratge de Sant Josep, perquè cada vegada els turistes venen més durant l'any. I en això estem treballant, com dic, per a millorar aquests resultats, i aquests resultats que l'any que ve faran que ara en poquetes dies comenci per fi aquest parc aquàtic tan anhelat per a la ciutadania de la vall, gràcies, com dic, a aquests ingressos de les coves de Sant Josep, que de moment no paren de créixer, i per tant tindrem, com dic, pagat per el propi recurs i aquest parc aquàtic que en breu començarà a ficar-se en marxa. Nosaltres treballem diàriament, treballem per protegir també el treballador, se treballa incansablement en convenis que tenim en l'ICME, perquè tots sabem que és un treball molt especial, se treballa dins d'una cova i dins d'una cova no es treballa lliure, per tant tots sabem que hi ha uns condicionants i unes mesures de seguretat que s'han de complir i que nosaltres fem complir obligatòriament.
perquè així ens ho marca, com dic, l'ICME, el Consell Nacional de Seguretat Nuclear, que nosaltres treballem en conjunt i posant diners i recursos per a la prevenció laboral que n'hi ha en aquest treball. No? En qualsevol treball pot haver, si tu treballes en una obra, tens risc en altura, risc de caiguda en altura, risc de que te pugui caure algun objecte en el cap. Vull dir que tots els treballs tenen un risc. El que passa que l'empresari el que ha de fer és previndre'l per a que aquest risc no se materialitzi. I això és el que fem nosaltres així en les coves. Per altra banda, pues, lamentar, no? Estos dies han llegit algunes notícies malintencionades, notícies de part, que hi ha persones que volen fer veure que n'hi ha en la cova el que no n'hi ha. És molt lamentable que el Partit Popular, l'oposició d'ací de la Vall d'Uixó, només se faci ressò de notícies aparentment negatives pensant-se que li són favorables, i és molt, molt lamentable que la majoria dels treballadors en iniciativa totalment pròpia, perquè l'empresa en cap moment ha dit que ningú se tinga que fer descartar ni fer ningú escrit, per iniciativa pròpia, repetits, des pròpies de la gran majoria dels treballadors, han tingut que fer un escrit defensant les condicions de treball del paratge de Sant Josep, defensant un treball com són les coves de Sant Josep. Més de 60 famílies viuen d'aquest paratge i de la cova de Sant Josep. Per tant, al final és molt lamentable que fins els treballadors hagin tingut que eixir a desmentir, com dic, notícies malinteressades i a desmentir al Partit Popular local, que l'únic que fa és, en vez de donar les gràcies per ser un dels recursos, no, el recurs més important turístic de la província de Castelló, en vez de donar les gràcies als treballadors per la quantitat d'ingressos que generen a les coves de Sant Josep, està intentant ficar pedres en les rodes per a que aquest paratge no vagi endavant. Està més clar que l'aigua, al final no han sigut nosaltres, ha sigut els propis treballadors, com dic, que li han fet la cara roja al Partit Popular. I no perquè vulguin posicionar-se políticament, sinó perquè volen defensar el seu lloc de treball, perquè així les condicions de treball són fantàstiques, ells mateixos ho poden validar, i per tant anem a seguir així, anem a seguir treballant junt l'equip de govern amb els treballadors. Som un equip que va portar endavant, va fer créixer més si cap aquestes coves de Sant Josep i van a fer realitat un parc aquàtic per a tots els ballers i balleres. Chimo Llopis, alcalde de la población de La Llosa, anuncia que ya está preparada la Semana Cultural. Se celebrará del día 4 al 9. I esta setmana ja estem treballant per a preparar el que és la Setmana Cultural. Acabem les festes el dia 14, però és que el dia 4 ja comença la Setmana Cultural en la nostra localitat. 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Fins el dia 9 anem a tindre també actes. El dia 4 també ja tenim per ahí una caminata a la Marxal. Després tenim també que, en aquest cas, l'Associació de Jubilats ha preparat ahí com un agermanament en el que són també els jubilats d'Alcalá de Xilbert, que visitaran el poble. Després també hi haurà un dinar per la vesprà, també hi haurà una desfilar mora per el poble, i després estem mirant a veure quina actuacioneta més podem fer. Després el diumenge anem a tindre aquesta romeria de pujar al depòsit de Segarra, al igual que farem l'any passat. Després també mirarem de fer una actuació en el que és en l'auditori. Dilluns, dimarts i dimecres farem actuacions en l'auditori per la vesprà, perquè per el matí sí que ells tenen col·le, i després sí que ja tenim per al dijous, per al dimecres, el dimecres antes del dia 9, que ja tenim contratat una actuació de 6:70-80 que se farà en l'auditori, i el dia 9, que ja, com fem tots els anys, serà el dia de paelles i el dia de fer aquest dinar tots junts, un dia en què també portarem una actuació musical. Així que algo he pogut avançar ja de lo que serà la Setmana Cultural, però en esta setmana ho acabarem de perfilar tot, i de cara a la setmana que ve ja s'informarem a tots els veïns dels actes preparats per a la Setmana Cultural. Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana, anuncia una nueva línea de ayudas para familias e infancia. Anunciamos un nuevo paquete de ayudas para familias e infancia, en el que movilizaremos 35 nuevos millones de euros a los 20 ya movilizados para este fin. Así, tendremos un total de 55 millones de euros
dedicados monográficamente y exclusivamente a la familia y al hogar. En primer lugar, ampliación de las ayudas del alquiler Dana por un año más. No solo para el año 2025, para todas aquellas familias que han tenido que hacer frente a gastos de alquiler simplemente porque no tenían casa. La vamos a ampliar a todo el año 2026 porque sigue durando la necesidad. Por tanto, a los 14,7 millones de euros ya comprometidos, añadimos una nueva convocatoria de 15 millones de euros más para los más de 1.300 familias, prorrogando la ayuda durante un año, sin burocracia. Y para aquellos afectados que quieran solicitarla porque en su momento no la pudieron solicitar, ahora lo van a poder hacer con una convocatoria express para ellos. En segundo lugar, vamos a ampliar las ayudas Dana a familias acogedoras. Más de 380 familias van a recibir hasta 6.000 euros en función de los menores acogidos, movilizando un total de 1,1 millones de euros adicionales a los ya dispuestos. Tercero, ampliación de las ayudas Dana para familias con menores a cargo con necesidades especiales. Más de 375 familias que recibirán 2.000 euros adicionales para atender a aquellos menores con esas necesidades especiales. Aquí también sin burocracia, aquí también sin papeleo. No necesitarán realizar ningún trámite. Ampliación de las ayudas Dana a familias numerosas y a familias monoparentales, las que hayan sufrido daños, por supuesto, afectados. Es decir, en este caso, más de 3.890 familias, entre numerosas y monoparentales, a las que vamos a doblar la ayuda para que reciban otros 1.000 euros y, por tanto, vamos a movilizar para este fin 3,8 millones adicionales de euros. Y repetimos, en este caso también, sin papeleo, sin burocracia, no necesitarán realizar ningún trámite. Esta noche en nuestro espacio, la entrevista de nuestro informativo, nos acompaña Herminio Serra, concejal y portavoz del Partido Popular en el municipio de Lavall. Buenas noches. Buenas noches, Monse. Bueno, Herminio, habéis pedido que se cierre el parque del Polígono 3. Lo he dicho bien, el parque del Polígono 3. Sí, y puede sonar una medida fuerte o una medida drástica, pero la semana pasada las propias madres que llevan allí a sus niños al parque del Polígono 3, que hemos de recordar que es una de las zonas verdes más grandes que tenemos dentro del casco urbano, y que además no es una zona que esté ni pegada a la montaña, ni que esté en uno de los barrios de alrededor del casco urbano, sino que está en pleno centro, ¿no? en plena zona de ebullición de niños, de familias con niños pequeños, y de una zona que se utiliza por centenares de personas al día, ¿no? Especialmente por niños que les acompañan sus padres, porque hay diferentes espacios para el juego, ¿no? Y la semana pasada varias madres nos enviaban fotos de que a plena luz del día, en horario de tarde, pues estaban viendo ellas mismas la presencia de ratas en ese parque, ¿no? Y evidentemente en las ciudades siempre se ha visto alguna, ¿no? Eso es una cosa hasta ese punto normal, ¿no? Que por la noche se haya visto pues alguna rata que sale del alcantarillado, alguna rata merodeando por la basura, alguna rata por las zonas más cercanas a la montaña o a las zonas de huertos, que sería donde acaba el Polígono 3, ¿no? O donde tenemos el Área 6. Eso pues podemos tildar de una situación normal, ¿no? Pero que a plena luz del día, en horario de uso de los niños del parque, no es que haya una, sino que varias ratas nos estaban enviando las madres las fotos, ¿no? Y evidentemente pues nosotros al día siguiente, el mismo jueves de la semana pasada, estuvimos allí, la concejal María José Aragones y yo, primero para comprobar que esa situación se repetía o era una cosa fortuita.
¿no? Y esas mismas imágenes que grabé yo allí mismo, estuvimos durante 20 minutos en varias zonas del parque y pudimos grabar varias veces este tipo de animales, ¿no? Y no uno ni dos, sino que contamos más de una veintena de ratas que a plena luz del día, eso eran las 8 menos cuarto de la tarde, pues campaban a sus anchas y además sin ningún tipo de miedo, ¿no? Porque iban cruzando la acera de un lado a otro, había gente que subía, que bajaba, que pasaba cruzando el parque, y las ratas merodean con total tranquilidad por toda esa zona verde, ¿no? Nosotros ese mismo día pedimos que se clausurase el parque. Es una medida drástica, pero yo creo que la intensidad del tratamiento que requiere la acción para acabar con esa plaga, porque no estamos hablando de que hay 2 ratas que salen de noche y que aparecen, sino que a plena luz del día, además no estamos hablando solo de ratas adultas, sino que se han reproducido, pasaban ratas también pequeñas, y yo creo que es una cosa de la que hay que hablar, ¿no? Porque muchas veces puede parecer una cosa que da un poco de reparo, un poco incluso de asco, ¿no? Hablando claro, pero yo creo que es una cosa de la que hay que hablar y sobre todo que hay que denunciar y poner encima de la mesa, ¿no? Estamos hablando de la mayor zona verde que tenemos en la Vall, zonas de juegos de niños, fuentes de agua, zonas de gimnasia al aire libre, bancos, zonas para que la gente pueda descansar, y que los animales están en contacto con todas esas superficies, con las zonas de juego, con los bancos, con las fuentes, y por tanto es una medida drástica, ¿no? El que se tenga que clausurar o que se tenga que cerrar un parque, pero la situación lo requiere. Es que hace 2 meses estábamos denunciando la situación de abandono que tenía esa zona. Estábamos denunciando que la vegetación se había dejado crecer sin ningún tipo de control, que las fuentes no tenían agua, que el parque estaba sucio, que la basura campaba por todos los restos de plásticos, los restos de basura campaban por todo el parque, y ahí están las imágenes. No es una invención que traemos ahora a colación, sino que era una realidad que ese parque lleva abandonado mucho tiempo. Pero como a la luz de este vídeo, muchos vecinos nos han estado escribiendo que no es la única zona abandonada, ¿no? Que hay muchos parques, como ya venimos denunciando desde el Partido Popular desde hace años, muchos parques, muchas zonas verdes, que presentan también un estado de abandono y un estado de degradación. En la pasada legislatura 4 parques desaparecieron, cuando lo normal es que los parques aparezcan, que se creen nuevos. 4 parques, 4 zonas de juego en diferentes sitios de nuestra ciudad desaparecieron, porque Tania Baños no tienen su prioridad ni las políticas para los niños, ni las políticas verdes, ni las políticas de mantenimiento de zonas ajardinadas o de zonas de juego. Y esto, cuando un parque o una zona se degrada constantemente, no se mantiene, no se poda con regularidad, no se aplican tratamientos contra las plagas con regularidad, pues al final lo que aparecen es que la flora se hace dueña, pero también la fauna, ¿no? Y en este caso estamos hablando de ratas, pero podríamos hablar también de la plaga de palomas que tenemos descontrolada totalmente en esa zona también del polígono 3. Los propios vecinos nos han enviado fotos desde los edificios donde se ven centenares de palomas en lo que es la superficie del parking del polígono 3, que luego acaban en la estación de autobuses, donde vemos también los residuos, las heces de las palomas en la estructura que tiene la estación de autobuses. Por tanto, es una zona en el centro de la ciudad, una zona donde más alta se paga la contribución, donde los vecinos perplejos y asombrados ven cómo esta situación está totalmente descontrolada. Totalmente descontrolada. Pero no es porque hayan aparecido de la nada, es porque al abandono se suma la degradación, se suma la falta de mantenimiento, se suma la falta de limpieza, y todo eso se va creando una bola de nieve hasta que al final la plaga se vuelve incontrolable. Y es una realidad. Y cuando publicamos el vídeo, no sé, los centenares de mensajes que nos han llegado, primero agradeciendo que demos altavoz a esta situación. Luego muchos padres perplejos que estaban utilizando el parque, que han dejado de utilizarlo ante la situación, porque es que hay un peligro de salud pública, hay un peligro de salubridad con esta situación. Es que estamos hablando de animales
que evidentemente que viven en la calle, pero que se meten en el alcantarillado, que entran en los cubos de basura, que comen de los restos de la basura y de los contenedores y que por tanto pueden transmitir enfermedades. Es que estamos hablando de un tema muy serio. Muy serio. Y esta semana hemos vuelto a hacer unas declaraciones allí mismo también, en el parque, porque ni hemos tenido respuesta, ni hemos visto acción por parte, ni acción ni reacción por parte del equipo de gobierno, ¿no? Yo creo que no sirve con aplicar tratamientos puntuales en el parque, sino que incluso los propios comercios de alrededor, hablando con ellos a lo largo de estos días, nos pedían más intensidad en lo que se está haciendo en ese parque, ¿no? Porque la situación está totalmente descontrolada. Una aplicación puntual de tratamiento te sirve cuando tienes un tratamiento regular, pero la situación de ahora ha cogido un peso y ha cogido una dimensión en la que los animales se están reproduciendo y sabemos que se reproducen con mucha rapidez y con mucha facilidad, este tipo de animales, y claro, vemos que el equipo de gobierno, que la alcaldesa no se toma en serio esta cuestión. O sea, no es que nosotros nos apetece, vamos allí, hacemos un vídeo y queremos alarmar a la población. Al contrario, vamos allí, atendiendo la llamada de las madres que nos envían las fotos, a comprobar la situación, y ante ese hecho que nosotros mismos pudimos contar más de 20 en un periodo de tiempo de 20 minutos. ¿Ratas? 20 ratas en 20 minutos. De hecho, es que evidentemente no podemos hacer un vídeo de 1 hora, ¿no? Pero todos los fragmentos de vídeo que yo mismo grabé, o sea, es que no es que esos vídeos nos los pasaran, esos vídeos los grabamos a las 8 menos cuarto de la tarde, estando el parque lleno de gente. Por tanto, creo que es un tema muy serio, un tema en el que hay que aplicar un tratamiento completo, y para eso, evidentemente, hay que aplicarlo en todo el parque, y si se requiere, obviamente, habrá que clausurarlo. Y ahí también hay bares con terrazas. Hay bares con terrazas que se han puesto en contacto con nosotros, hay cafeterías, hay peluquerías, hay centros de salud privados, centros médicos privados, hay también restaurantes, hay clínicas podológicas, hay clínicas dentales, hay un supermercado delante. O sea, es que estamos hablando que no solo afecta a las zonas de juego y al parque, es que estamos hablando de que aquí se ha abandonado totalmente una zona, insisto, donde los vecinos pagan servicios de primera, pero no tienen servicios de primera, porque estamos viendo una situación poco más que tercermundista, viendo las ratas sin ningún tipo de control, a plena luz del día, por todas las zonas, por bancos, por zonas de juego, alrededor de las fuentes. Por tanto, yo creo que es un tema muy serio. Insisto, no sirve la aplicación puntual de tratamiento, no. Requiere un tratamiento global, y para eso tiene que ser un tratamiento de las empresas especializadas mucho más fuerte, y si hay que cerrar el parque 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, yo creo que la gente lo va a entender, porque la gente necesita respuestas y necesita que las zonas estén seguras y que estén limpias. A mí no me sirve que un día la alcaldesa publique 2 fotos de que se ha baldeado la estación de autobuses o que se han baldeado 2 parques. Eso no debería de ser noticia. Eso debería de pasar todas las semanas. Debería realizarse con regularidad, y no cuando la empresa se le dice o lo hace una vez cada 2 meses o una vez a las 1000, como se suele decir, la alcaldesa suba unas fotos como si eso fuese un control regular. No se hace baldeo regular, ni se hace un control regular, ni una limpieza, ni una desinfección de este tipo de zonas de juego infantil. Y cuando eso le sumas esa degradación constante, pues tienes esta situación. Y al final el resultado es que está totalmente descontrolado. Y evidentemente, cuando volvimos a hacer esta semana las declaraciones allí mismo en las escaleras, mientras estaba haciendo las declaraciones, a los medios de comunicación nos pasó una rata por los pies. Quiero decir que la situación ni ha mejorado ni se ha puesto solución. Sigue totalmente descontrolada como la semana pasada, ¿no? Así que nosotros volvemos a insistir, volvemos a pedir esa clausura del parque, volvemos a llamar a la prudencia, y evidentemente es una situación que no se acaba en el parque, sino que afecta también al sector económico de alrededor de esa zona. Bueno, ya hemos empezado el inicio de curso. El curso escolar, curso político, lo empezamos claro, hace unas semanas. El curso escolar lo empezaron los niños el día 8, no sé si tenían más ganas los niños que los padres, pero
Bueno, nosotros estuvimos visitando una escuela infantil de aquí de la Vall. El año pasado también estuvimos visitando una. El año pasado fue el primer curso escolar en el que se implementó esa medida estrella, ¿no? Porque yo creo que es una medida estrella en la educación pública, porque da igualdad de oportunidades para todas las familias y por tanto cuando hay igualdad de oportunidades eso redunda en una mejor calidad de la educación, en una mejor formación y en un mejor futuro, ¿no? Para esos niños. El año pasado fue el primer curso en el que se aplicó la medida de la gratuidad en la educación de 0 a 3 años. Que insisto, era una medida que prometimos en campaña electoral y que el año pasado la Generalitat gobernada por el Partido Popular pues implementó en ese primer curso, ¿no? El año pasado beneficiaba a más de 300 personas, este año sigue creciendo, más de 350 familias ya se benefician de esa medida, que es una medida que al final lo que hace es mejorar la conciliación laboral y familiar de las familias, sobre todo descarga también a ese pilar fundamental de las familias como son los abuelos, de esa responsabilidad también, que siguen siendo necesarios, porque estoy seguro que en muchas familias siguen ayudando a la hora de llevar a los niños, a la hora de recogerlos de esas escuelas infantiles, pero es verdad que les ha descargado de gran parte de trabajo y que al final, como te decía, da igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Independientemente de la clase social, independientemente de los ingresos de las familias, independientemente de todo. Todo el mundo ahora puede beneficiarse de esa medida y que al final lo que hace es que por fin la educación en todos los tramos de edad es gratuita y universal. Y yo creo que eso es importante que lo pongamos encima de la mesa, ¿no? Porque ha tenido que ser un gobierno del Partido Popular el que establezca esa medida, una medida en la que nadie confiaba y que incluso fue criticada y que al final no hay más que hablar con las escuelas infantiles o con las familias para que se vean y se pueda demostrar y se pueda palpar que al final es una medida beneficiosa, muy beneficiosa, porque evidentemente supone un ahorro económico muy importante para esas 350 familias en nuestra ciudad, que ahora pueden destinar esos recursos económicos a otras situaciones, ¿no? Pues actividades extraescolares o a donde ellos buenamente decidan en su economía familiar, y yo creo que es importante que se ponga encima de la mesa, es importante que esa medida se consolide, se mantenga. Ahí está el compromiso también del Partido Popular, de la Generalitat, de blindar a través de una ley esta educación. Yo creo que es importante también que eso se pueda blindar por ley y que pueda estar garantizada para siempre, que no pueda venir después nadie que desmonte esa educación gratuita de 0 a 3 años, y nosotros vamos a seguir evidentemente apoyando esta medida, haciendo esas rondas por las escuelas infantiles, también tomando el pulso, ¿no? de cómo ven ellos esta medida, y en la medida en que se pueda mejorar, en la medida en que se pueda agilizar los trámites de esos bonos que reciben directamente las escuelas infantiles, pues evidentemente vamos a trasladar ese mensaje para que las familias sigan disfrutando de esta medida y que las escuelas infantiles puedan gestionarlo de la mejor manera posible. Herminio, ayer anunciaba Marga que hay un sindicato que ha puesto una denuncia de inspección de trabajo por el tema de COBES. Sí, la verdad es que el viernes pasado nosotros tuvimos conocimiento, ¿no? Porque se hizo público que un sindicato había denunciado ante la inspección de trabajo pues lo que a su parecer es la situación que hay en les COBES, ¿no? En les COBES nos referimos a los trabajadores, ¿no? Y bueno, ahí se hace una exposición de una serie de cuestiones. Por un lado se habla de la situación crítica del personal, por otro lado se habla también de las bajas, se habla también de los procedimientos judiciales, se habla también de en esa noticia que habla de esa denuncia en la inspección de trabajo, se habla también del tema del garradón, ¿no? Yo creo que es importante que pongamos encima de la mesa que todas estas cuestiones, quien siga la actividad local, la actividad política local, quien siga los plenos municipales, puede comprobar que desde el Partido Popular son cuestiones que hemos ido tratando y que hemos ido preguntando, en algunos casos hasta 8 veces seguidas, porque no se nos daba la información, ¿no? Como el tema de los procedimientos judiciales, de las demandas judiciales, etc. Nosotros estamos
seguidamente pidiendo este tipo de información al gobierno local, intentando conocer pues, cuánto personal hay de baja, cuáles son los motivos de esas bajas, cuáles son los procedimientos judiciales que hay abiertos, cuáles son los motivos para llevar a cabo esos procedimientos judiciales. Hemos pedido copia de las demandas en numerosas ocasiones. De hecho, pedimos reiteradamente copia de la demanda de la directora de COBES contra la propia alcaldesa por presunto acoso laboral, un juicio que tendrá lugar esta misma semana si no se vuelve a retrasar. Y por tanto estamos haciendo un seguimiento del personal totalmente exhaustivo desde el Partido Popular, ¿no? De todas las cuestiones que puedan afectar al personal, ¿no? También hemos pedido en reiteradas ocasiones información sobre ese garradón que hay en COBES, ¿no? Y que no es perjudicial y que no hay que generar alarmismo para los turistas, para los visitantes, porque no hay peligro en que un visitante venga al COBES, sino que ese tipo de gas puede ser peligroso cuando hay una exposición prolongada, ¿no? Que es una cosa que hemos reiterado ya en varias ocasiones, y por tanto los que están en una exposición prolongada son los trabajadores, ¿no? Así que nosotros, pues evidentemente estamos encima de esas medidas de protección, de esa información de las mediciones que aún no tenemos, de cuál es el protocolo a seguir, ¿no? Porque hay trabajadores que difieren de lo que nos dice el equipo de gobierno, y por tanto pues nosotros estamos haciendo ese seguimiento también de esa información que nos preocupa, porque nos preocupa también la salud laboral de los trabajadores, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que son cuestiones que nosotros estamos detrás de ellas también desde hace mucho tiempo. Ayer Marga salía a pedir explicaciones sobre esa denuncia a la Inspección de Trabajo que nos preocupa, ¿no? Porque cuando estamos hablando de una denuncia en la Inspección de Trabajo, hablamos de palabras mayores, ¿no? Y yo creo que de la misma forma que cuando el síndic de Greuges, ante la presentación de una queja, pues estaba investigando al Ayuntamiento de Lavall, y nosotros pedimos información al respecto que no se nos ha dado, y pedimos también los motivos de llevar a cabo esa denuncia que no se nos ha dado, pues evidentemente aquí también pedimos explicaciones, ¿no? Porque una de las funciones que tiene la oposición es fiscalizar al equipo de gobierno. Ya lo hacemos de manera ordinaria, pleno tras pleno, pidiendo esa información, y ahora lo hacemos de forma extraordinaria ante esa denuncia, porque nos preocupa. Yo creo que cuando una persona lee que un sindicato ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, ojo, un sindicato que no es sospechoso de estar alineado ni políticamente ni ideológicamente con la derecha, ni con el Partido Popular, ni con nada que se le parezca, sino al contrario, ¿no? Es un sindicato pues con una línea progresista, con una línea de izquierdas, y por tanto nos preocupa aún más que desde sindicatos de izquierdas se esté denunciando una situación dentro de la empresa municipal, ¿no? Yo creo que es un tema serio, que es un tema que hay que tratar con muchísimo rigor, porque una denuncia en la Inspección de Trabajo no se presenta a la ligera. Entendemos que habrá una serie de motivos que habrán fundamentado a ese sindicato para presentarla, y nosotros queremos saber hasta dónde tiene el Ayuntamiento conocimiento de esta situación, de la inspección, de la denuncia y de los motivos, ¿no? Yo creo que, insisto, que dentro de nuestras funciones está preguntar y está también pues investigar qué está pasando, ¿no? Lo vamos a seguir haciendo, y evidentemente vamos a seguir preguntando y vamos a seguir detrás de esta situación. ¿Quieres añadir algo más antes de irnos? No, yo creo que lo que sabes que siempre me gusta cerrar con un poco lo que pasa a nivel nacional. Estamos viendo un esperpento a todos los niveles. Se intentan lanzar cortinas de humo para que no se hable de lo que le pasa al gobierno ni de lo que le pasa al entorno del presidente. Esta semana conocíamos que mientras el hermano del presidente decía que residía en Portugal, resulta que estaba residiendo en Moncloa, que se ponían vehículos medicalizados para la mujer del hermano, lo veíamos también en los medios de comunicación. Estamos viendo que hace poco declaró la mujer, que al fiscal general se le ha sentado al banquillo, que el ex número 2 del Partido Socialista sigue dentro de prisión, sigue en la cárcel, algo que no ha pasado nunca
en un partido político que mientras ha estado gobernando este país, y por tanto yo no sé si es que la sociedad está anestesiada, yo no sé si es que la sociedad ha dejado de escuchar cuando se habla de corrupción, pero estamos viendo una corrupción institucionalizada a manos del Partido Socialista. Lo hemos visto también con Ábalos, lo hemos visto con esos audios, en el reparto de comisiones, en el reparto de contratos, en el reparto de mordidas, lo hemos visto también en el trato a las mujeres, en ese trato denigrante a las mujeres en el que se hablaban en esas conversaciones de los máximos dirigentes del Partido Socialista. Estamos viendo también todos esos negocios que giran en torno a la prostitución y que en definitiva generan todo tipo de rechazo, los audios, tratar a las mujeres como mercancía, como estábamos viendo en esos audios de los exdirigentes socialistas, que se estaban produciendo mientras eran máximos dirigentes del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que toda esa situación, más pronto o más tarde, la van a tener que asumir como responsabilidad política directa, y yo espero que en cuanto antes, siempre me gusta decirlo, se convoquen elecciones generales, porque creo que, aunque parte de la sociedad esté anestesiada, creo que hay un clamor en la calle, un clamor nacional que pide que este gobierno debe salir cuanto antes por la puerta. Deben convocarse elecciones y debe darse la voz a los españoles, ¿no? Que decidan el futuro de este país, porque creo que la situación es bastante crítica y bastante seria. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Si gestiones les teues finances a Caixa Laval, estàs col·laborant amb l'esport. Vemos la previsión del tiempo para mañana. Como pueden ver en nuestro mapa, tendremos un día soleado en toda la provincia. En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 29 grados y las mínimas serán de 18 grados. Rápidamente vamos a ver la humedad que tendremos mañana, que es de un 60%, con un viento de 8 km por hora y una racha de 13 km por hora. Ahora veremos la previsión del tiempo para los próximos 7 días. Hasta aquí ha llegado toda la información que teníamos preparada para hoy, pero antes de irnos les informamos de la farmacia de guardia que tendremos hoy en Valduso. Es la de Alicia Saera, en la avenida Cortes Valencianas número 19. Como siempre, les invitamos a que continúen con nosotros y disfruten de nuestra programación. Ya saben ustedes que si desean ver nuestros reportajes, también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma de televisión. Y ahora ya les emplazo a mañana a las 8:30, donde les ofreceremos la actualidad del día. Que pasen buena noche. Hasta mañana.